Las guerras que se vivieron en África, algunas tenían en su génesis situaciones de colonialismo o de hegemonía de una parcialidad sobre otra, pero como común denominador tenían que el botín de la guerra era la población. O sea, que la población era la que era tironeada para un lado, para el otro. Y llegaron, en el caso de Ruanda, al extremo de considerar que la desaparición de una etnia completa era la solución del país. Entonces se abocaron a exterminar a una etnia. No lo lograron, pero en el intento de hacerlo se cobraron alrededor de 1 millón de vidas. Estamos para Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz, y en este mes de abril seguimos homenajeando a los veteranos de Malvinas, aquellos que dieron su vida para luchar y defender a nuestra patria. Y también nos sumamos a la conmemoración que se celebra el 7 de abril por el Día Internacional de Reflexión por el genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda. Para ello convocamos a un peacekeeper experimentado, a un veterano de guerra que combatió en las Islas Malvinas, al teniente coronel Tomás Fox. Un privilegio y un honor estar en comunicación con usted, teniente coronel Fox. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, feliz de estar en contacto con ustedes y de recordar tantas vivencias, aprovechando la oportunidad para saludarlos a su distinguido programa y a su querida audiencia. Muchas gracias. Queríamos agradecerle este espacio y queríamos preguntarle qué puesto tenía usted cuando sucedió lo de las Islas Malvinas, qué misión tenía, en qué lugar estaba destinado y cómo sucedieron los hechos, cómo los vivió. Bueno, la experiencia de Malvinas para mí ocurrió cuando yo era un joven capitán que estaba cursando el primer año de la Escuela Superior de Guerra y fui movilizado. Se terminaron los cursos como consecuencia de la recuperación de las islas y varios cursantes fuimos movilizados a las Islas Malvinas, integrando las unidades de las armas a las que pertenecíamos, completando la organización de tiempo de guerra de las distintas unidades. Yo fui entonces al grupo de artillería 3 con otros camaradas. El grupo de artillería 3 tiene sede en Paso de los Libres, Corrientes, así que nos desplazamos hacia allí y luego de embarcar la unidad con su material en tren, emprendimos el viaje hacia el sur. Viaje que se terminó en la punta de la vía y que continuamos en avión hasta las Islas Malvinas. Yo llegué con el grupo de artillería 3 en un avión al que se le habían retirado todos sus asientos y sobre el piso del avión había munición de artillería, así que íbamos sentados sobre los cajones de la munición de nuestros cañones, ¿no? De los cañones del grupo de artillería 3 que fueron cruzados a las islas.
Yo llegué el día 13 de abril a, a las Islas Malvinas, a la Isla Soledad, y bueno, lo primero que hice fue lo que le había visto hacer al Papa Juan Pablo II tantas veces que llegaba a un sitio querido. Me salí de la pista y besé el piso de las Islas Malvinas. Estábamos muy emocionados de haber llegado a ese rincón de la patria tan deseado, tan querido, y que estábamos recuperando para la integridad territorial. Estábamos cumpliendo un sueño de soldados al poder participar de esa misión, una misión que siempre estuvo como un sueño difuso, vago, y que en ese momento se podía tener lugar. Claro, ustedes, cuando Dentro de... perdón que le interrumpa, a ustedes cuando les Sí. comunicaron que tenían que ir a las Islas Malvinas para recuperarlas, para defender lo que es nuestro, ¿qué sintieron? ¿Cómo fue esa noticia, esa comunicación? ¿Qué se le vino a la mente Bueno, en estos momentos? para mí, sí, bueno, para mí la noticia fue, como para la inmensa mayoría de los argentinos, fue fue una sorpresa muy grande. Yo me concurría a clase, hacía poco tiempo que había comenzado el ciclo lectivo en la Escuela Superior de Guerra. Salí de mi casa y me encontré casualmente con un vecino que había sido jefe mío en Mendoza, y me dijo: lo felicito. ¿Por qué mi mayor? Le dije: por mayor Bianchi, de artillería, porque hemos recuperado las Islas Malvinas. Y ahí me enteré, en la puerta de mi casa, yendo a un día común. Por supuesto, no fue un día común de clase, porque fue un gran alboroto, una conmoción, y bueno, y ahí ya, pero te digo, fue una sorpresa como para la mayor parte de los argentinos, salvo los que directamente estaban involucrados en la recuperación, en la Operación Rosario, que fue la recuperación. Luego nosotros fuimos a consolidar lo que se había logrado ahí, y bueno, eh, se desarrolló la historia como sabemos, ¿verdad? Pero ese momento fue un momento de gran conmoción, y luego fue un momento de alegría el arribo a las islas, y después eran conjeturas y preparar el terreno y ver qué era lo que iba a ocurrir sucesivamente, ¿no? Así que... Y cuando llegó Este, a las islas, ¿con qué se encontró? ¿Cuál era el panorama? bueno, era un panorama de gran actividad, de gran agitación, y teníamos nosotros que saber en el dispositivo defensivo que se armaba, teníamos que saber en qué lugar íbamos a desempeñarnos. La artillería eh, tiene como una característica de tener los cañones con un gran alcance. Entonces, los cañones están en un sitio protegido de la mejor forma posible de los fuegos del enemigo, y válidos del alcance que se tira a 8 o 10 kilómetros, tener una gran flexibilidad para ir apuntando para un lado o para otro de acuerdo al desarrollo de las operaciones. Esa flexibilidad propia de la artillería y el estar lejos las piezas, o sea, los cañones de la primera línea, le dan una capacidad de uso muy importante para poder apoyar mediante el fuego las operaciones que hacen las demás tropas, ¿verdad?
nosotros en la movilización, el completamiento del grupo de artillería 3 fue una batería, que fue la batería C, la tercera batería, completada con piezas de artillería que eran de la escuela de artillería y completado todos los cuadros con personal movilizado que había sido llamado de distintas unidades a completar el grupo de artillería 3. Así que la batería de tiro C estaba, se colocó inicialmente en el valle de Moody Brook. Moody Brook, que quiere decir arroyo caprichoso. Es un valle por donde circula un arroyito que cuando se produce mucha lluvia toma distintos cursos, por eso se llama y se inunda el valle, entonces por eso le llaman Moody Brook y fue la causa de ponerle arroyo caprichoso, quiere decir en inglés. Claro. Ahí en el valle del Moody Brook teníamos la batería de tiro C, toda con personal movilizado. Terminó al mando del teniente primero Tesey, que era uno de los movilizados. El primer jefe que tuvo esa batería sufrió un golpe en la cabeza y fue evacuado. Un accidente traumático y fue retirado de ahí, y todo el desarrollo de la guerra de la batería de tiro C estuvo a cargo del teniente primero Tesey, un destacado camarada y un valiente artillero, muy compenetrado y muy querido, con quien seguimos siendo grandes amigos, que es un gran difusor de la causa Malvinas. Luego, bueno, cuando esta batería fue instalada en ese sitio, éramos tan recién llegados que entre la avenida de aproximación, o sea, por donde podía venir el enemigo hacia la batería, no había tropas que cubrieran ese acceso. O sea que era una batería puesta en primera línea. Luego eso se completó porque al Cerro Dos Hermanas, que era lo que se veía en la punta de ese valle, al Cerro Dos Hermanas lo ocupó el mayor Jaimet, y lo ocupó luego en una de los extremos del Dos Hermanas estuvo una de las compañías del Regimiento 4 de Infantería. Así que, pero inicialmente quedaba a disposición de la batería C, entonces, con una sección de cuadros. O sea, había 2 soldados y los demás éramos 11 oficiales y suboficiales movilizados a cargo del capitán de artillería, que tenía la capacidad de comando, la especialidad de comando, que era Julio Cordero, de la promoción 99, y yo, que le seguí en antigüedad, teníamos esa sección que era prácticamente una sección de tiradores, cubriendo digamos, ocupando el espacio entre la posible avenida de aproximación de los ingleses y la posición de la batería de tiro C. Luego de varios días de estar allí, tuvimos el ataque bueno, distintas cosas que fueron ocurriendo. Tuvimos el ataque del 1 de mayo al aeropuerto. Con Julio Cordero nos levantamos antes que nadie
les preparábamos el desayuno a los camaradas para que estuvieran con fuerza para continuar el día o para empezarlo. Bueno, y oímos el estruendo de un avión y calculábamos que eran las turbinas de un avión que llegaba al aeropuerto, pero a continuación de estas turbinas, de este ruido muy fuerte, oímos el estruendo de bombas. O sea que ahí comenzó el ataque al aeropuerto, y durante todo el día vimos cómo toda la zona del aeropuerto era cañoneada con buques ingleses que los veíamos a la distancia. Y ese mismo día pasó sobre nuestras cabezas a una altura no mayor a 30 metros, un avión nuestro que lamentablemente fue alcanzado por el fuego de muchas armas propias, y lo vimos estallar y caer en el mar. Ese era el capitán García Cuerva, que tenía el avión averiado por efectos del fuego enemigo, y en vez de eyectarse para salvar la vida, trató de salvar el avión, y en el intento de aproximación a la zona del aeropuerto fue batido por nuestros propios fuegos, ¿no? Una Claro. cosa espantosa que a veces las guerras. Justamente le iba a Eso preguntar, fue. Si recordaba cuántos combates habían tenido y los momentos más conmovedores de esos combates. Bueno, ese fue el día 1 de mayo, se conmemora siempre como el día, porque así fue el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Fue la primera vez que la Fuerza Aérea, la más joven de las tres armas de la patria, entró en combate en una situación de guerra. Y ese día, lamentablemente, hubo varios camaradas de la Fuerza Aérea que entregaron su vida en combate. Y en esos en esos momentos extremos, ¿usted en qué pensaba? ¿Qué lo motivaba a continuar, a seguir luchando? ¿Qué pensaba en esos momentos tan álgidos, ¿no es cierto?, de la guerra y tan extremos? Uno se ve toda la película junta y se acuerda que hay un Dios y que Dios vela por nosotros, y la Virgen. Nosotros, esa batería de tiro C fue batida con el fuego de la artillería británica en una forma, digamos, insistente. Un día que yo, ya esta sección a la que yo había pertenecido se había disgregado, digamos, ya no estaba. Habían sido desarmadas para ocupar distintos puestos, y como te digo, me había quedado solo allí. Entonces pasé como auxiliar del oficial de enlace de artillería del Regimiento 7, que era el mayor Nani, que también era otro cursante de la Escuela de Guerra, pero perteneciente a la promoción 97. Yo soy de la 100ª promoción. Y bueno, yo en un momento los comandos nos habían regalado un jeep, que después nos lo pidieron, un jeep inglés que no sé cómo lo habían conseguido,
yo me lo había llevado para arreglarlo a la compañía de arsenales, al puerto argentino, lo había acondicionado, lo había pintado camuflado y volvía con él y con un suboficial que recogí en el hospital y lo llevaba para reintegrarlo a la batería C. Cuando llegamos al cuartel que había sido de los Royal Marine, estábamos a 1500 metros más o menos de la batería de tiro C y vimos cómo la contraartillería, la artillería británica, con válido de su mayor alcance, hacía fuego sobre nuestras posiciones de artillería. Y ahí veíamos con impotencia, porque no se podía hacer nada, cómo a la batería que habíamos estado protegiendo le caía semejante cantidad de toneladas de explosivos, de granadas de artillería británicas. Bueno, veíamos como, imagínate, un camino de hormiguitas, sí, que de golpe queda cubierto de humo y se disipa el humo y ves las hormiguitas que disparan para todos lados y otra vez humo y explosiones y así. Entonces estaba junto conmigo viendo esto el entonces mayor Vanetta, que estaba destinado allí en el comando en el Mudebrook, y comenzó a pedir ambulancias al hospital porque calculábamos que era una masacre. Bueno, te digo que de esas hormiguitas no hubo ni un esguince de tobillo, nada, no les pasó absolutamente nada. Nada de nada, hasta increíble. Un impacto increíble, un impacto levantó una pieza de un obús que pesa 1.200, 1.300 kilos, lo levantó por el aire y cayó con las ruedas hacia arriba. Lo tumbó, lo dio vuelta como un panqueque, o como un juguete puede dar vuelta a un niño, pues lo pusieron de vuelta en su posición y ese obús siguió tirando. Ahora te cuento que unos días antes habíamos llevado a Fray José Santore, que era un sacerdote dominico, y habíamos celebrado la misa allí junto a una pieza de artillería. En un tambor vacío de gasoil fue el improvisado el altar. El sacerdote llevaba su altar portátil y bueno, allí ofició de altar ese tambor de gasoil. Yo tenía una pequeña imagen de la Virgen, la puse allí, que me había traído a la casa de mis abuelos, que siempre me acompañaba en todas mis salidas al campo, y se celebró la misa. Estaba totalmente cubierto el cielo de nubes, y en el momento de la consagración, cuando levantó la hostia, el cura, se abrió el cielo y entró un rayo de luz y nos iluminó. Ahí, en esa batería. Después, esos momentos memorables que no se los puede olvidar más. Jamás. Y el sacerdote bendijo unas estampas de Nuestra Señora del Rosario y la Reconquista de Buenos Aires, que está en la iglesia de la Merced, y esas imágenes las habíamos pegado en el escudo de cada obús. O sea, ahí, en esa batería que recibió todo el fuego británico durante más o menos media hora, pero en cantidad, no hubo ni un esguince de tobillo. E inmediatamente se rehizo el jefe de batería, que era T6, y pidió misiones de fuego y siguió tirando la batería como si no hubiera pasado nada. Eso que viví o que vi
fue algo antológico, digamos, y para la memoria de siempre, ¿no? Claro. O sea que nosotros estábamos convencidos que la causa nuestra, aparte de ser la causa de la patria, también era una causa de Dios, ¿no? Porque en esas situaciones de extrema tensión y de permanente balance de la vida y estar un día te explota algo al lado y decís, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿No? ¿Por qué me tocó justo a mí acá al lado? Bueno, claro, porque ustedes también vieron compañeros morir. Nosotros hemos visto lamentablemente morir compañeros y bueno, la muerte está ahí siempre y siempre el balance es constante, el balance de lo que se ha vivido, se vive más en serio y si uno tiene fe, se vive más en paz. Paradójicamente, en una situación así de violencia, la paz interior está más fresca porque uno ha reanudado por la situación crítica la relación con su existencia y con Dios, ¿cierto? Yo soy católica. Claro. Estamos en comunicación con el teniente coronel Jorge Tomás Fox, veterano de guerra. Tomás Jorge Fox. Tomás Jorge, porque hay un Jorge Tomás que no soy yo, es otra persona. Disculpa. No, por favor. Entonces, lo nombramos como corresponde. Tomás Jorge Fox, veterano de Malvinas que ha servido a la patria, un héroe contemporáneo que nos está dando su testimonio en vida. Es un honor para nosotros poder escucharlo y transmitirle a la audiencia sus vivencias. Y también el teniente coronel Tomás Jorge Fox estuvo en Ruanda y Mozambique, contribuyendo con ayuda humanitaria a esos países devastados por la masacre del genocidio en Ruanda, en África y en Mozambique. Si usted tuviera que hacer un paralelismo de su experiencia en Malvinas con lo que vivió también en estos países africanos, donde, por ejemplo, en Ruanda sufrieron ese genocidio impresionante que la humanidad no quisiera volver a vivir. ¿Qué podría decirnos acerca de sus experiencias en cada uno de esos lugares y cómo fue sus vivencias en cada uno de ellos? Bueno, mira, Alejandra, hay cosas que son comunes a toda la humanidad. El derecho a ser, el derecho a vivir, el derecho a tener una familia, el derecho a tener una patria, el derecho a desarrollar la existencia de la manera en que uno propiamente y en libertad puede elegir. Esos derechos han sido conculcados. En la guerra de Malvinas, que fue una guerra en cierto modo caballeresca porque peleábamos sin odio, no odiábamos al británico, el británico tampoco nos odiaba a nosotros. Fue una guerra más bien del tipo de las guerras del siglo XIX o del siglo XVIII, en ese sentido. ¿Por qué? Porque los civiles que estuvieron cerca, no envueltos en la guerra, fueron protegidos, fueron
digamos, tenidos aparte de la conflagración en el sentido de las consecuencias directas del fuego, de la muerte, de la devastación. Se los Así respetaba. que, claro, por las condiciones especiales de ser una isla recuperada y vuelta a piratear por los piratas clásicos, pero digamos, fueron operaciones militares sin daño colateral importante sobre poblaciones civiles. En cambio, las guerras que se vivieron en África, algunas tenían en su génesis situaciones de colonialismo o de hegemonía de una parcialidad sobre otra, pero como común denominador tenían que el botín de la guerra era la población. O sea, que la población era la que era tironeada para un lado, para el otro. Y llegaron, en el caso de Ruanda, al extremo de considerar que la desaparición de una etnia completa era la solución del país. Entonces se abocaron a exterminar a una etnia. No lo lograron, pero en el intento de hacerlo se cobraron alrededor de 1 millón de vidas. Arrancaron a la gente de sus lugares de trabajo, de sus lugares de existencia, y la sometieron al desarraigo, al hambre, a la persecución. Y las matanzas y los asesinatos también eran muy cruentos, ¿no? A machetazos, degollándolos. Claro, porque se hacía de la vida del otro como algo que se podía tomar sin ningún tipo de freno moral ni ningún tipo de consideración. No se salvaban ni los niños ni los ancianos. Niños, ni ancianos, ni religiosos, ni enfermos, ni nadie, porque se decidió mediante una manipulación que en el fondo lo que buscaba era la perpetuación en el poder de determinada facción. Formar parte de la población dañino prescindible y cuyo exterminio era la clave para la felicidad y el buen suceso del resto. Esa monstruosidad es algo que diferencia a lo que fue una lucha justa por la reivindicación de los derechos territoriales de nuestra patria sobre parte de su territorio, que son las Islas Malvinas, ¿cierto? Charlando con ingleses luego de la guerra, uno de ellos me dice, a mí me cuesta mucho poder explicarle qué fuimos a hacer allá tan lejos. Claro. A mis hijos, porque esto no son las Hébridas, no son las, digamos, está tan lejos de lo que son las Islas Británicas, claro. ¿Qué fuimos a hacer allá? Es medio complicado. Nosotros no teníamos ninguna complicación para explicar eso, ¿no es cierto? Entonces, el absurdo, digamos, si bien el resultado de las armas ha sido desfavorable, para nosotros la justicia de la causa permanece. Y ellos, la contraparte no tiene justicia en la causa, no tiene nada más que un sistema de dominación que ya está totalmente obsoleto, digamos, y que les va a costar mantener. Yo creo que las Islas Malvinas
van a caer al seno a nuestro seno, el seno de la patria y al dominio total, van a caer como una pera madura, porque es como hasta una cuestión de la naturaleza que las cosas se integren y sean lo que deben ser. En cambio, la contraparte es un sistema decadente y en extinción. Ellos tienen otros problemas ahora. El alcalde de Londres es un musulmán. Tienen 4 millones de musulmanes. Hay lugares donde los musulmanes en Inglaterra ponen la ley. Entonces tienen que empezar a mirar un poquito cómo vamos por casa Claro. ellos, ¿cierto? Tienen que acomodar sus tantos y ver cómo van a seguir. Pero ese sistema imperial se está apapuchando, se está, como se llama, como haciendo una pasa, se está secando. En cambio, nosotros, bueno, nosotros tenemos que aprender a estudiar historia y a analizar y ver qué es lo que mata y qué es lo que da fuerza a un país. Y también escuchar el testimonio, ¿no? de ustedes, los que vivieron e hicieron la historia como actores principales, estando en las Islas Malvinas y defendiendo a nuestra patria. Y usted como militar y participando en las misiones de paz, ¿piensa que sirven, que contribuyen, qué experiencia le dan y qué cuestiones positivas les ve a las misiones de paz? Bueno, las misiones de paz, cuando pueden establecerse y colocar tropas, colocar espacio y ganar tiempo y arrimar posiciones, son una bendición. ¿Por qué? Porque la guerra es una constante a lo largo de la historia. Yo como militar te puedo decir que no hay nadie que odie más la guerra que un militar. Hay gente muy boba que dice, no, lo que acá hace falta es un baño de sangre. Están todos locos. Cuando ocurre eso, lo primero que se pierde, la primera que se pierde, muere en la guerra, es la verdad. Después mueren los inocentes. Después muere el sentido de la vida. Es decir, la guerra es mala, es mala. Nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero todo lo que se puede hacer para evitar la guerra, sobre todo preservando la justicia, ¿no? Juan Pablo II fue el que dijo que uno de los nombres de la paz es la justicia. Es decir, cuando no hay injusticia, no hay algo que clame por una reivindicación, no hay motivo para la guerra, ¿no? Y ya trayéndolo más al terreno más porteño, digamos, para bailar un tango hacen falta 2, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Mozambique, que fue mi primera misión de paz en África, en Mozambique, ambos contendientes, había una guerrilla y había un gobierno. La guerrilla era de un sesgo pro-occidental, democrático, y el gobierno que estaba establecido era inclinado a la Unión Soviética. Pero por aquellos días cayeron los dos regímenes que alimentaban a los contendientes, que cayó el muro de Berlín, medio como la Unión Soviética se desintegró como tal. El flujo de dinero y de apoyo se les cortó por ese lado al gobierno, y por el otro lado cayó el régimen del apartheid en Sudáfrica,
y todo el flujo de apoyo que venía para la guerrilla. Entonces se quedaron sin pintura y con el pincel secándose en la mano ambos contendientes. Entonces ahí la iglesia tuvo el buen tino, el sentido de oportunidad de llamarlos a Roma, ambos sectores, y lograr un acuerdo de paz. Las Naciones Unidas fueron llamadas a materializar ese acuerdo de paz. Y lo logramos, y la paz se hizo y se desarmaron los dos ejércitos, se creó un nuevo ejército con elementos de ambos contendientes, una cosa notable. Sí. Y todo logrando, ¿no? Con la contribución de ustedes, los peacekeepers, los soldados de la paz, que van con su ayuda humanitaria en estas zonas de conflicto para poder lograr que la humanidad reconstruya nuevamente su vida en paz. Y para finalizar, porque ya estamos cortos con el tiempo, quería darle este espacio para su reflexión final, para que pueda expresar en breves palabras su conclusión acerca de todas sus vivencias como peacekeeper, como veterano de guerra, y qué piensa acerca de las misiones de paz y de su participación, ¿no?, en la gesta de Malvinas. Bueno, yo como veterano de guerra encontré en África gente que había combatido contra mí y que se acercó a saludarme con mucho respeto. Que los derechos de las personas y de los países deben ser respetados siempre, porque esa es la única garantía de justicia. Hacia adentro de cada país, nosotros debemos aprender a respetarnos y a querernos entre nosotros, y eso lo debemos enseñar. Debemos enseñarlo para no repetir las torpezas que han cometido otros. Nosotros hemos vivido una guerra revolucionaria en nuestra propia patria y afortunadamente no llegamos a matarnos al nivel, no es que no nos matamos, no llegamos a los niveles de bestialidad y de extensión del conflicto, porque oportunamente los soldados de la patria pusieron el pecho y entregaron la vida para que eso suceda. Por eso tenemos patria, porque hubo soldados que la cuidaron a la patria. Por eso todavía se sigue izando la bandera azul y blanca con el sol, y somos un país. Y no somos colonia de nadie, no somos presa de nadie, pero debemos pelear todos los días para eso. Pelear con nuestras propias apetencias, con nuestras propias desconfianzas, construir la paz desde nosotros, para nosotros y para nuestros hijos y nietos, siempre. Muchísimas gracias, coronel Tomás Jorge Fox, por sus palabras y por su testimonio. Gracias. Para nosotros eso es una gran alegría, es una tristeza porque nunca debí celebrar esto. Pero hoy lo celebro. Y creo que con esto toda la Argentina debe dar vuelta a una página. Una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos.
Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera. Respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.